Ahí está. Entendí. Bueno, antes que comience con esta breve reflexión, que creo que no me va a llevar más de 15 minutos, quisiera empezar con una oración y después acá el hermano Eduardo va a leer los párrafos de algún salmo para compartir y ponernos en la presencia del Altísimo. ¿Mm? Padre bueno, te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que hiciste los cielos y la tierra. El Dios de Israel, el Dios amor. Pedimos y clamamos paz para todo el mundo. Y danos la gracia, Señor, de poder dialogar, respetar y entendernos, incluso con aquellos que no piensan como nosotros. Así sea. Y ahora Eduardo va a leer algunos versículos del Salmo 122. Buenas tardes, hermanos. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes. Me llamo Eduardo Contato, soy de Santiago del Estero. Pertenezco a la Iglesia Evangélica de Santiago del Estero. Muchísimas gracias por permitirme compartir. Quería, en el nombre de Adonai, compartirles unos versículos. Salmo 122, del capítulo 6 al 9. Dice así: auguren la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Por amor a mis hermanos y amigos diré, la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu felicidad. Es palabra de Dios. Amén. Bueno, ¿por qué elegí este tema? Tengo aquí abierto el portal de algunas páginas, CNN en español, La Nación, Clarín, Infobae, y quería compartir con ustedes lo siguiente. El presidente electo de Argentina, que ya todos saben que es Javier Milei, aclaro que no es algo político partidario, sino creo que nos puede iluminar por qué estoy tocando este tema. Le declaró a los distintos medios que en estos días va a viajar al Estado de Israel y también a los Estados Unidos del norte de América. Seré asistido por 3 rabinos amigos de una comunidad ortodoxa. Recordemos que él ya manifestó en otras oportunidades que le reza, le ora al Dios de Israel, y dicen también los portales lo siguiente: este viaje tiene una connotación más espiritual que de otras características. Se le consultó a Javier Milei, él dio a entender que eran temas privados de la esfera de su vida privada, que queda en su conciencia, pero algunos allegados dicen que él está en contacto permanente con 3 rabinos ortodoxos que celebra Shabbat, que estás haciendo o siguiendo un proceso de conversión en el judaísmo, quizá por eso que anda con estos rabinos ortodoxos, y dice que cuando lo vieron la última vez en Jerusalén, en Estados Unidos, Jerusalén va ahora, cuando lo vieron en Estados Unidos, lo vieron visitando un lugar propio de los judíos que llevaba una kippah y un ejemplar de la Torá y que estaba rezando. Bueno, esos son los comentarios que dicen los portales. El libertario, dice así, no esconde su simpatía por el judaísmo, religión en la que buscaría convertirse, y sus allegados aseguran que el futuro presidente de la Argentina está en un proceso de conversión y dice que en el judaísmo encontró un tesoro de sabiduría y de vida. Bueno,
se respeta, por supuesto, la libertad de conciencia y de elección de cada persona, pero acá viene el tema. Va al Estado de Israel y declara Javier Milei que quiere llevar la embajada de Argentina a Jerusalén. Eso que podría pasar como una noticia, una más del mundillo político, nos tiene a nosotros que llamar a la reflexión. No voy a hablar de su proceso de conversión, de sus 3 amigos rabinos judíos. Repito, eso entra dentro de su vida privada, y su vida privada es inviolable y se respeta. Pero cuando él habla de la posibilidad de llevar la embajada argentina en Israel, no sé si estará en Tel Aviv, donde estará, y la quiere llevar a Jerusalén, tiene una connotación muy fuerte. Porque Javier Milei habla de lo mismo que habla en un momento Donald Trump, de que Jerusalén es la capital indivisa del Estado de Israel. Eso que acá en Argentina no se entendería mucho, o en otros países, es, repito, de una connotación muy, muy fuerte. Dice que a Javier Milei, sus allegados, los ven que tiene un amor muy fuerte por el pueblo de Israel, un amor muy fuerte por el pueblo judío. Se lo vio en Lomas de Zamora a los días del brutal ataque terrorista de Hamas en una caravana de autos con una bandera de Israel. Y en Rosario, en un acto multitudinario, se lo vio también con una bandera de Israel. El domingo pasado, en el Obelisco, incluso algunos partidarios de él, y ahí están las imágenes en la web, también portaban banderas de Israel. Repito que este es un tema que da para mucho, pero quizás la línea de pensamiento de este presidente electo es justamente algo que muchos quizás no entenderán del tema, otros sí, pero es muy importante porque es reafirmar la autonomía que tiene el Estado de Israel, como ya lo hizo en 1980, cuando proclamó que Jerusalén era la capital indivisa de su Estado. Y no fue acompañado casi por ningún país del mundo, pero hace poco, porque no es mucho el tiempo, sobre todo países centroamericanos como Guatemala y Honduras, luego Estados Unidos y ahora Argentina, quieren con esta noticia respaldar el carácter soberano de Israel sobre Jerusalén. Y esto tiene que ver con el diálogo interreligioso, porque más allá de que uno esté a favor o en contra, creo que dentro del marco del diálogo religioso, sabemos lo que representa Jerusalén para las religiones monoteístas, sobre todo para judíos, musulmanes y cristianos. Entonces es el carácter soberano de Israel sobre Jerusalén. Aquí hay una posición muy distinta a la de otros bandos políticos, y se lo vio en estas 2 semanas pasadas en la UBA, fue lamentable, donde bandos políticos distintos a los de Javier Milei habían enarbolado en la UBA pancartas y panfletos, lamentablemente favoreciendo o llamando a solidarizarse con el grupo terrorista Hamas. Eso también salió en las noticias aquí. ¿Por qué hablo de este tema justamente en este marco de diálogo interreligioso? Porque como dice Agustín Laje y como dicen muchos otros exponentes, lo que se está dando también es una batalla
cultural, ideológica. Pero nosotros, para no caer en extremo, tenemos que conocer de estos temas, hablarlos, platicarlos, porque si no podemos caer en extremos cuando no se conoce del tema. Días pasados me encontré con un ex par mío en el sacerdocio y él decía que respetaba y admiraba al pueblo judío, pero no hacía los sionistas. A lo que yo le pregunté, ¿y qué es el sionismo? Y él no me supo responder con certeza. A lo que le respondí que en el fondo todo judío, o en el fondo todo aquel que ama el Estado de Israel, cae por Maduro, no siempre, ¿no? Porque en el mismo Israel hay gente que no lo es, termina siendo sionista en el fondo. ¿Qué busca el sionismo? El sionismo, ante todo, busca el restablecimiento de un Estado judío, y es lo que lo ha perseguido históricamente como movimiento político y nacionalista, que buscaba como objetivos principales la unidad del pueblo judío, el vínculo histórico y actual con la tierra de Israel, y ya hablaba en ese tiempo de Jerusalén como capital indivisa. Y como Javier Milei también habla de que Jerusalén es la capital indivisa, creemos o pensamos, más allá del marco religioso que él está persiguiendo en este momento, creemos que él tiene una simpatía sionista. Ahora bien, hablando de sionismo, compartir con ustedes lo siguiente. En agosto de 1897 tuvo lugar en la ciudad suiza de Basilea un evento que acabaría teniendo una repercusión histórica de gran envergadura. Más de 200 personas procedentes de diversos países acudieron a una cita. La característica de estas personas que eran judíos. Fue conocido como el primer congreso sionista. Se abrió con el discurso de que todo judío necesita un estado, una tierra, un lugar estable donde vivir, donde desarrollarse. Teodoro Herzl, un periodista judío de origen austrohúngaro, encontraba o trataba de encontrar así una solución al antisemitismo. Y este antisemitismo también se lo está viviendo en los días de hoy. Les ponía el ejemplo de la uva, donde muchos profesores judíos y alumnos judíos tienen miedo de ir a clase porque hay hordas ideologizadas Te muteaste, Alejandro, perdón. Te muteaste, Alejandro. No escucho. ¿No escuchás, Alejandro? Estás muteado. No se da cuenta. No. Ahí está. Oh. ¿Se escucha? Estás muteado, Ahora sí. Alejandro. Ahora. Una locura porque es como retroceder en el tiempo. Perdón, volvé un poquito atrás porque no se te escuchó nada. Recién comenzamos de vuelta. Ah, bien. Entonces estaba diciendo que los acontecimientos de la UBA, donde muchos alumnos de origen judío y profesores de origen judío
tenían miedo de ser atacados o violentados por grupos de extrema izquierda que no tan solo reivindicaban el accionar de Hamás, sino que también en algunos lugares de Buenos Aires hicieron pintada, como lo hicieron en 1939 en Europa, señalando acá vive tal o cual familia judía, y por supuesto el miedo que esto generó en algunas personas. Esto parece como un viaje al pasado. Es un viaje al pasado. Por eso cuando Javier Milei expresa todos estos sentimientos, y nosotros incluso nos encontramos con gente que dice barbaridades, nos preguntamos si realmente sabrán lo que es el pensamiento sionista, el pensamiento del restablecimiento, y ya lo tienen, del Estado judío, y si realmente la historia no ha dejado una enseñanza, porque hoy estamos en el 2023 para el 2024 de la era común, y algunos parece que han salido de las cavernícolas o vaya a saber de qué película de orcos, por el comportamiento que están teniendo y tenemos como sociedad. Bien, volviendo al tema del sionismo, porque no me quiero detener mucho en el tema de la historia, pero es parte de la historia, aunque se considera hacerse como el padre del sionismo, el movimiento que promovía el retorno de los judíos a la considerada tierra prometida, es un anhelo mucho más antiguo de lo que él expresa en el primer congreso sionista. Sin embargo, estos grupos minoritarios y dispersos, apenas pequeños grupos, empiezan a ser trasladados, pero más que trasladados, huyen, como lo dice la historia, 1880, 1890, 1910, hasta que llegamos, por supuesto, a la Segunda Guerra, huyendo de oleadas de violencia antisemita encarnadas en distintos lugares de Europa. Es importante que nosotros tengamos bien en claro y defendamos al Estado judío, porque si no, en vez de evolucionar, involucionamos. Ya todos sabemos lo que ha pasado históricamente. Se dice que antes de la Segunda Guerra Mundial había cerca de 16.5 millones de judíos y después de la guerra han quedado entre 10 y 11. Esas son estadísticas, ¿no? Estadísticas, más o menos. Hablando del sionismo, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que Teodoro Herzl tiene un cambio en su vida. Él pensaba que para que los judíos no tengan problemas debían mimetizarse a la sociedad e incluso adoptar la religión cristiana. Fíjese lo que él pensaba antes. Pero cuando él, como era escritor y periodista, cubrió un famoso caso, el famoso caso Dreyfus, de Alfred Dreyfus, un capitán judío del ejército francés, que había sido denunciado por cuestiones de odio racial, se diría hoy. Él se dio cuenta que la mimetización o esas falsas conversiones no iban a ser el camino correcto, sino aglutinar a los judíos y buscar una tierra donde ellos vivan. Fíjense en el cambio de mentalidad. Hay un cambio de mentalidad. Y yo hace rato le decía a Eduardo, que lo tengo aquí al lado, le decía a Eduardo, ustedes, los evangélicos, se la juegan más por el Estado de Israel y por los judíos que los católicos. Y eso queda manifestado cuando año tras año van a Israel y hacen su marcha. Se la juegan más porque lamentablemente en el mundo católico, hasta el día de hoy, por eso estoy dando el testimonio de lo que me ha pasado el día pasado, un par mío me habla con tanto encono del sionismo y del Estado de Israel, que si yo no era un tipo de fe, capaz que le daba 2 guantes de boxeo. En ese sentido, y no quiero que nadie se ofenda, el mundo evangélico
ha dado mucho más pasos que el mundo católico. Quizá el mundo católico hoy por el tema de la ola de Francisco o anteriormente con la ola de renovación del Concilio Vaticano II. Por eso muchos católicos hasta el día de hoy hablan mal del sionismo y hablan mal del Estado de Israel, pero es porque desconocen el tema. Lo que me hizo, dice Teodoro Herz, lo que me hizo cambiar de postura fue este caso, este juicio y las manifestaciones antisemitas que se organizaban en su contra. Queridos hermanos, días pasados también en la ciudad de Buenos Aires, no sé quién repartía banderas amarillas muy parecidas a la del Hezbollah y todos esos grupos, y se manifestaban en la calle contra el Estado genocida de Israel. Y cuando los periodistas hacían las entrevistas, le preguntaban a la gente, ¿y usted por qué viene? Y la gente no sabía por qué había ido. O sea, se está usando ideológicamente a la gente. Así se prospera muchas veces con el odio, el resentimiento y el racismo. Este es un tema que digo puede sonar un poco controversial, pero más que nunca nosotros tenemos que apoyar al pueblo judío, la unidad del pueblo judío. Yo no tengo más que palabras, digamos, escuetas, pero los que son judíos y han hecho su aliá y han ido a la tierra prometida y están viviendo allá y tienen su vínculo histórico y actual, saben a lo que me refiero. Y cuando se habla de Jerusalén como capital indivisa, y es lo que habla Javier Milei, es necesario defender a la capital indivisa porque si no se defiende la capital indivisa, se corta el carácter soberano del pueblo de Israel. Yo he tenido muchos enconos, incluso en estos tiempos, con muchos pares o expares míos, porque veo que hay mucha tibieza en la defensa de Israel. Y yo lo que sostengo es que no se trata de una guerra entre judíos y palestinos, sino entre judíos y terroristas, que hay una gran diferencia, y que el pueblo palestino también termina siendo una víctima del terrorismo. Y ese terrorismo fue desactivado, una cédula de estos terroristas hace poco en Brasil, que también está en las noticias, que planeaban ataques en América Latina. Por eso cuando yo escucho hablar con tanta liviandad algunos clérigos, algunas personas mal formadas de este tema, a mí por ahí se me sube un poco la espuma a la cabeza, porque me da miedo el tema de la violencia. Y nosotros estamos acá justamente para entablar un diálogo interreligioso, para orar por la paz, pero creo que es necesario conocer estas realidades históricas y culturales que han rodeado al nacimiento del Estado de Israel y por qué se proyecta y se habla de Jerusalén como capital indivisa, como lo dice ahora Javier Milei, y como lo dijo en su tiempo Donald Trump, o lo dijo Honduras, o lo dijo la gente de Guatemala. Y dice que mucha gente de otros estados, otros presidentes, otras autoridades no se las juegan porque a veces quieren quedar bien en este lenguaje de esta guerra de cultura y no ser contradecido por nadie. Y eso no es paz, eso es pacifismo. La paz es con mayúscula. El pacifismo es la falsa paz, que es la negación de la verdad a costa de esa verdad por una falsa paz que es pacifismo, pero no es paz. Por eso yo digo que esta es una batalla cultural, de formación. Y repito una vez más, que no es una guerra entre Israel y Palestina. Los palestinos son víctimas de los terroristas. Queridos, este tema da para mucho. En 1980, el Estado de Israel declara a la ciudad
de Jerusalén como su capital. El sionismo es un movimiento nacionalista judío con bases políticas, religiosas, culturales y financieras. Este movimiento tiene bases políticas en cuanto a su ideología, religiosas porque sabemos que sirven al Dios eterno y a la ley, cultural por todo lo que es su cultura, más allá de que también es un crisol de razas unidos por la religión, y financiera porque, bueno, necesitan también constituirse financieramente, y claro que lo han hecho a lo largo de estos años y le han dado ejemplo a la humanidad, porque hoy Israel es un ejemplo para toda la humanidad. Repito una vez más que tiene que ver esto con el diálogo interreligioso, tiene que ver mucho, muchísimo. No confundamos paz con pacifismo. Hablar la verdad aun cuando duela. Aun cuando duela. Y lo vuelvo a repetir por tercera vez, porque algunas veces los hermanos protestantes o evangélicos nos han sacado varias cabezas a los que siguen el culto de denominación católica que no se la han jugado por este tema. Hablando de este tema que para mí es fundamental, creo que yo no me voy a detener en si Javier Milei va con rabinos ortodoxos y se convierte o no, sino a lo que él está apuntando en este momento. Y él está apuntando a dos realidades. Una espiritual, que es su conciencia, y otro es el marco político internacional, donde Argentina está dando un giro y marca una tendencia. Si nosotros proclamamos que se rompan las cadenas y que somos libres, debemos de defender, claro, moralmente, con palabras, pero debemos de defender al Estado de Israel. Y mi solidaridad también con el sionismo como movimiento nacionalista judío y con sus bases políticos, religiosos, culturales y financieras, porque tiene todo el derecho a existir, todo el derecho, aparte porque es bíblico. Cuando yo escucho a algunos jeques iraníes, iraquíes, que dicen que están trabajando para la destrucción del Estado de Israel, cuando escucho de esta célula terrorista que tenía base en Brasil y estaba buscando atentar en América Latina, repito una vez más, como ya lo hicieron aquí 2 veces, con la AMIA y con la embajada, y esto no es exagerar, hermanos, porque ya pasó históricamente, es para que estemos alertas. Oremos por la paz, sí. Recemos, claro que sí. Unámonos todos espiritualmente, claro que sí. Pero aprendamos también a decir la verdad. No callemos por un falso pacifismo. No callemos. No se trata de ideologías políticas. Uno puede verlo o no votó a Milei y estar a favor o no de él. Lo que yo quiero decir que en el fondo lo que está sucediendo con este hombre que toma esa bandera, que toma ese estandarte, que habla de Israel como algo que se ve que ama y que habla de Jerusalén, capital indivisa, y que habla del sionismo, claro que es para poner signos de admiración, porque hay un cambio cultural e ideológico. Cultural e ideológico. Yo creo que va a haber disputas siempre, no siempre vamos a pensar lo mismo, pero hay que decir las cosas por su nombre y hay que jugársela. No es tiempo de tibios, no es tiempo de gente tibia, de gente timorata, de gente que no se la juega. No podemos nosotros permitir que en la UBA se pongan esas banderas a favor de Hamas y del otro grupo Hezbollah. Al fin y al cabo los dos son cédulas terroristas. No podemos permitir que futuros profesionales, hoy estudiantes universitarios, se manifiesten con ese odio y con todas esas pintadas que han hecho en los baños y en distintos lugares. Y no podemos permitir que ningún hermano nuestro argentino, más allá de que sea judío, cristiano, musulmán, lo que sea,
no vaya a querer o dictar clase o ir a tomar un curso de clase porque se sienta amenazado. Yo creo que nos falta jugarnos. Yo creo que no podemos ser perros mudos. Y a eso apunto. Y toqué este tema, repito una vez más, porque lamentablemente uno se encuentra con gente que parece de carácter religioso, religiosa, pero en el fondo dejan mucho que desear. Bueno, es lo que quería expresar. Por eso he dicho, no me voy a hundir en el marco teórico, histórico. Para eso hay libros y un montón de web en internet. Lo que yo quería dejar cimentado es que Israel tiene todo el derecho, como cualquier estado del mundo, a vivir libremente, que el Estado de Israel tiene todo el derecho a decidir cuál es su ciudad capital, que lo ha hecho desde el año 80 como Jerusalén, y que tienen todo el derecho de defender lo que es suyo y lo que les ha costado lágrimas, sudor y sangre. No podemos quedarnos callados. Más cuando decimos que pertenecemos a estos diálogos interreligiosos. Y los argentinos a hacernos un mea culpa también de todas estas cosas. Los católicos a hacer un mea culpa de estas cosas. Yo no sé si Milei será bueno o malo, no sé. Yo no sé si el tipo hablará con el Altísimo o con Conan su perro. La verdad no sé ni me interesa los fueros privados de él. Lo que sí sé, y ustedes, que los que entiendan del tema, creo que se tienen que dar cuenta que un tipo que habla de capital indivisa, habla del movimiento sionista y toma la bandera de Israel, está poniendo también su espalda, su pensamiento, su alma, espíritu, mente en defensa del Estado de Israel. Y en ese sentido creo que tenemos que acompañarlo, en ese sentido. En lo demás es opinable, repito, porque lo puede uno haber votado o no, en lo demás es opinable, pero en este sentido creo que debemos acompañar. También hay, ustedes habrán visto los videos de Agustín Laje y otros comentaristas que son bastante acertados con la realidad que estamos viviendo. Esta es una batalla ideológica cultural. Bueno, esto quería compartir y dispuesto a las preguntas, a lo que se quiera preguntar. Gracias. Muy bien. Gracias, Padre Alejandro. ¿Alguien quiere comenzar haciendo comentario? Quizás podemos escuchar al señor que está al lado de él, si quiere agregar algo, al lado de Alejandro. Eduardo. Eduardo. Compartía con Alejandro, lamentablemente hay un versículo. Perdón, no se lo ve. Sí, está en la otra pantalla, Susana. Él está en los dos lados. Lamentablemente hay un versículo bíblico en el Antiguo Testamento que dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Si los argentinos, los habitantes del planeta, supiésemos verdaderamente quién es Dios y a qué apunta, no estaríamos en guerra, no estaríamos con discordia, no estaríamos con falta de paz, no estaríamos con problemas de interpretaciones bíblicas o de interpretaciones de la Escritura, sino que compartiríamos todos en unísono, en paz. Y eso es una alegría que uno tiene de saber que a medida que uno se va adentrando en las cosas de Dios, uno puede conocer más a Dios y conocer la verdad. Como decía, compartí aquí Alejandro, necesitamos conocer la verdad. Y esta es la verdad. Gracias. Susana, expresaste recién en el chat que no sé si está claro, que era que te tocó el alma, ¿no? Sí, me tocó el alma. Porque no sé si el padre Alejandro lo leyó, pero era para decirles. Sí, porque yo nací
en Israel, defiendo a Israel y pienso que sí somos demasiado débiles en cuanto a la respuesta. Yo no sé el gobierno si tendría que dar algo, una respuesta, o si no tiene que ver con el gobierno, pero tiene que haber un grupo, y yo creo que este grupo es uno de los grupos que lo podían llevar a cabo, manifestaciones escritas aclarando de alguna forma que dejen esos antisemitas de manifestarse. Como dijiste antes, hay gente que participa ahí porque le dan algo de comer, le dan alguna plata si participan. Primero participan, después le pagan. Quiere decir que en realidad ellos son quizás un núcleo chico, pero lo amplían a través de toda la gente que mandan a la calle y que ni saben para qué van. Y eso aumenta como la cantidad de las personas que tienen cuando en realidad no las hay. Y yo creo que deberíamos hacer algo para poder contenernos, judíos, evangélicos, cristianos, y no permitir que eso suceda, ni en la facultad, ni en el colegio. Hoy leí que apareció en un colegio una carpeta donde enseñan a los chicos todo lo que está pasando con Hamas. Les enseñan a odiar, pero no hablan de todo lo que pasó a partir del 7 de octubre. No existe, ni antes tampoco. Entonces, así no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, sí, yo pienso, yo no sé si están de acuerdo o no, que quizás este grupo podríamos definir algún texto que se publique, no sé dónde o cómo trabajarlo eso, para que sea público y se podrá ayudar a que este odio totalmente injustificado de alguna forma termine, porque los que están acá disfrutando de una buena vida fácil tienen que hablar de lo que pasa acá y la mayoría ni sabe por qué están ahí, ni los árabes tampoco. Entonces realmente es para contrallevar un mensaje de no agresión y de enseñarles qué es lo que pasó, que estudien la Biblia. Todos disfrutan lo que está pasando allá, pero ellos siguen igual, disfrutando de los beneficios israelíes en varios lados donde Israel ayuda. Y eso no lo tienen en cuenta. Una sola cosa estúpida, Israel inventó el WhatsApp y a pesar de que los odian, lo usan todos los días y no les importa. Tendrían que dejarlo y después ver cómo se comunican. Y así hay muchas cosas que Israel hizo y hace, pero ahí están. Entonces mi sugerencia es esa, quizás podamos hacer algo. Lo que yo de paso le quiero decir a Elsa y a Aurora, que yo ya lo tenía pensado para decirlo en nuestra próxima reunión de parte, o digamos, de nuestro grupo, no de este grupo. Y si somos varios grupos que nos unimos, entonces quizás podamos tener suerte. Ojalá que sea así. Para mí, porque nací allá y me interesa personalmente, aunque no hubiera nacido allá, me parece que es totalmente injusto lo que está pasando, pero que ellos tienen una voz más fuerte que la nuestra. Entonces tenemos que llevar nuestra voz fuerte también. Bueno, gracias. Estás muteada, Elsa, estás muteada. Coincido, Susi, en que todo lo que podamos hacer por dar claridad a este tema, es decir, es tan difícil Sí. cambiar las herencias culturales de una población que se necesita mucho tiempo y mucha capacidad para poder hacerlo. Y me refiero a capacidad mental
porque no solamente hay que tocar el corazón, desde mi perspectiva, hay que tocar mente, corazón y voluntad de cambio. Eso es todo un proceso. Lo que yo veo que en el presente, sobre todo en las generaciones más jóvenes, están en el rapidismo. Por eso las redes son la vorágine con la cual se comunican y transmiten las ideas. Las lecturas largas no las quiere nadie. Entonces, me parece que en las redes se está haciendo ya bastante. No estoy de acuerdo en que debemos apoyar, pero tampoco atosiguemos de tanta cosa, porque después llega el hartazgo. Y yo creo que a muchos les ha pasado que cuando ven el WhatsApp con 30 redondelitos verdes de mensajes, llega un momento que uno se satura, porque están los mensajes políticos, los mensajes religiosos. Esto no quiero decir abandonar la lucha en el buen sentido, lo digo entre comillas, el hablar, el defender, pero creo que es la época de dar mucho testimonio, mostrarlo, lo que yo he dicho muchas veces en nuestro grupo, por lo menos en mi casa, estamos reunidas desde el 1994, en mi casa, a los 5 años de habernos reunido, desde un principio que me decían, ¿a qué vas a la sinagoga, mamá? ¿O a qué vas al templo? Después de 5 años era, no, mamá los martes va a la sinagoga, hasta el tono de voz. Pasaron los años y yo tengo en casa tanto la cruz como el candelabro, como la estrella de David en mi living. Y lo pongo desde el corazón. Y me encanta cuando llega gente a casa, que algunos ya nos conocen de toda la vida, otros no, ¿viste? Y están ahí que no saben cómo preguntar si mi esposo es el judío o yo soy la judía. Y entonces me encanta, porque tengo la oportunidad para hablarle de lo interreligioso. Ni mi esposo ni yo, ambos somos católicos, pero nuestro corazón y nuestra mente está abierta a la fraternidad. Y nuestros hermanos judíos son nuestros hermanos judíos. Y nuestros hermanos protestantes son nuestros hermanos protestantes. ¿Viste? Eso te digo la verdad, los deja más anonadados que se lean un libro entero, porque eso nos motiva para seguir hablando del tema. Y entonces sale a flote el sionismo, sale a flote el terrorismo, sale a flote la barbarie del nazismo. Entonces, por favor, no quiero negar tu aporte, Susi, pero creo que el esfuerzo pasa por el testimonio. El testimonio hecho con la conducta y con una voz que avale la conducta. Creo que es tiempo de eso, de jugársela en el testimonio. Y humildemente también, en el consorcio, son 50 departamentos donde yo vivo, cuando se empezó el WhatsApp, no se hablaba de nada. Y yo humildemente empecé a saludar a mis hermanos judíos para las festividades judías, así como saludaba a mis hermanos cristianos para las festividades cristianas. Y ustedes vieran la red que se fue armando de convivencia. Se lo sugiero para el que viva en departamentos y tenga WhatsApp. Terminar un poco de quién tiene a un buen electricista, quién me puede recomendar un buen zapatero, ¿o quién me puede prestar una mandarina. También podemos hacer mucho en ese camino. Y les digo, da resultado. Da resultado. Pero vuelvo a decir, no desautorizo para nada tu propuesta, pero trabajemos en el testimonio coherente, testimonio con acciones. Yo le pondría ese título. Gracias por la paciencia que me tuvieron. No, gracias a vos, Elsa, muy lindo también. ¿Alguien más quiere comentar Yo le lo quiero dicho por el responder a padre? Elsa. Ah, muy bien. Elsa, yo también vivo en la casa de departamento, son solamente 24. Yo siempre los felicito
para las fiestas católicas. Somos a lo mejor 2 o 3 departamentos que somos judíos, pero nunca he recibido una salutación para esas fechas. No sé si es porque no les importa mucho, seguramente, porque no saben, porque no sé, pero no me dio el resultado que te da a vos. Aclaro, aclaro. Tampoco he recibido muchos saludos de nuestros hermanos judíos, pero yo, viste, como la gota que horada la piedra, no me importa nada. Yo les mando cuantos saludos puedo y más. Les hago todo un raconto de la importancia de lo que celebran y del alcance universal que contienen esas celebraciones. Y yo, no importa, que sientan que hay alguien en el edificio que los quiere. Todo ayuda, todo ayuda. Teresita, ¿querías agregar algo? Me pareció levantar la mano, ¿no? No, pero puedo decir que en el consorcio en que vivo hay muchos hermanos judíos y muchos católicos, y sí nos saludamos con gran amor y gran felicidad para la fiesta de ellos, para la fiesta nuestra. Hay mucha unión, nada más. No había levantado la mano, pero no importa. Bueno, eso es un avance. Yo creo que muchos años atrás, por lo menos en mi edificio, hará 5 años que se practica esto, porque antes no pasaba. Así que yo creo que siempre hay que intentarlo. Es un buen camino. Y comentarlo para aquellos que viven en departamento, que no saben qué se puede hacer. Esto simplemente con esto ya se puede hacer bastante. Como un comienzo, no para sentarse en los laureles, pero para hacer algo ayuda. Muchas gracias. Daniel, ¿algún comentario? Sí, claro, gracias. Me encantó lo que estamos charlando. Para mí había un signo de alarma temprana ya de muchos años esta parte, cuando nosotros, en Argentina me refiero, venimos de fines del siglo antepasado con la inmigración, donde aquí convivieron italianos, rusos, ucranianos, judíos con árabes y company, en perfecta paz y contribuyendo al trabajo. Hay algunos pueblos del interior que quedan todavía algunos restos de algún proyecto de fin de principio del siglo pasado, del 20, de hacer una ciudad judía como la colonia Avigdor en Entre Ríos y otras ciudades en Santa Fe, etcétera, la época de la colonia. Nosotros de esa época de integración, donde de repente una rusa se casaba con el hijo de un italiano y entonces tenían apellidos entreverados que a veces no se podían ni pronunciar, hablaban todos con acento de un lado y del otro y convivían en paz positivamente por el trabajo, fuimos dando lugar a una degradación, en una opinión personal, una degradación de la educación, donde hemos llegado ahora este último tiempo a que en algunos ámbitos la mitad de los chicos que terminan el colegio secundario no pueden entender lo que leen en un libro cuando leen un libro. Entonces, esa gente que no entiende lo que lee en un libro, que no entiende cuánto dura un siglo, que eso lo presencié yo, le pregunté a un grupo de adolescentes en la iglesia, hice un lío. Yo quería hablar de cuánto tiempo antes de Cristo había estado Isaías. Entonces les dije, como 700 años antes, ¿qué pasó hace 700 años? Se hizo un silencio. Digo, ¿qué año era? Dijeron 2 o 3 tonteras. Les dije, era el año 1300, ponele. ¿Qué pasó en el año 1300? Bueno, ¿cuánto dura un siglo? Y una chiquita me miró y me dijo, 50 años. O sea, no tenían ni idea ninguno del grupo, nada. Esos chicos se compran una remera de Che Guevara y se la ponen y sienten que están luchando por el avance
cultural del universo con las ideas del Che Guevara, con el eslogan hasta la victoria siempre. Claro, como no han leído, no saben que el Che Guevara nunca ganó nada. Es que su lema hasta la victoria siempre fue un lema que lo mataron en Bolivia sin haber conseguido una victoria. Entonces, ¿no? Digamos, es obvio que esa mentalidad va a apoyar eslogans sencillos como los judíos son los que se te manejan el dinero del mundo y por eso son de... Y entonces se manejan con ese tipo de discurso que se puede decir en una sola frase y que por supuesto lo cargan con una carga emocional tipo hay que matarlos a todos, como ha pasado en la Universidad de Buenos Aires, que citaba el padre Alejandro hace un ratito. Es horrible. Yo vi el videíto de una chica estudiante que va con todo, cómo han tenido que, están actualmente teniendo que sufrir eso, que mientras pasan por estos piquetes ideologizados, les gritan cosas judíos y le dicen insultos muy terribles, cuando lo que uno esperaría de la Universidad de Buenos Aires, lo menos que sería es, bueno, vos sos judío, yo respeto tu ideología, te presento mis ideas respecto de que Israel está mal y que estoy a favor de los palestinos. Y se podría discutir y conversar, pero no, están encerrados en 2 o 3 estándares y entonces, para mí es gravísimo que los templos del saber de Argentina estén manchados con este antisemitismo y que alguno que es cristiano sea antisemita, porque no ser cristiano antisemita es como ser un judío antisemita, o creer que Dios es un Dios antisemita, o creer que nuestro Salvador es Cristo, Jesús, que es judío. Siempre fue judío, nació en judía. Y entonces toda la Biblia es un libro judío y así. Entonces es una cosa que no resiste un análisis. Y el problema, en mi opinión, es en parte esa degradación que ha habido en la educación. Perdón por la extensión, pero yo soy predicador de base. Gracias, Yo Daniel. Sí. solamente agregaría una cosita, ahora que estamos hablando de ideologías, dando por válido todo lo dicho, pero no nos olvidemos que también acá está funcionando todo lo que es el marco ideológico político. Entonces, todos aquellos que están contra Estados Unidos, contra el Occidente, van a estar también contra Israel. Es decir, hay un componente también ideológico político que pesa. Está todo ese lastre cultural secular, pero está también el lastre político. Y entonces está Estados Unidos apoyando a Israel, está el mundo de la izquierda queriendo apoyar Palestina en detrimento de Estados Unidos, Israel y países de Europa. O sea que eso también lo tenemos que tener en cuenta en los análisis que hagamos, porque no se reduce solo al ámbito político, al ámbito religioso. Sí que lo hay, por supuesto, y que lo venimos, como lo acabo de decir, heredando de la historia. Y que se ha vivido en una forma horrible en la época de los Tacuara. ¿Se acuerdan? Por la época de Perón, 1943, ahí había unos ataques espantosos. Pero en este momento, ojo que también está la influencia de lo que son las ideologías políticas, ¿no? Toda la línea de izquierda, aunque las ideologías deberían haber desaparecido, sin embargo sus raíces y en Argentina sobre todo siguen polulando. Pero en el mundo entero, si no, veamos qué países están apoyando a uno y qué países están apoyando al otro. Y ahí ya tenemos una lectura de geopolítica y de política mundial clarita como el agua, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias, Alejandro. Estuviste muy correcto, muy bien y muy esclarecedor, ¿no? Lo que yo quería recordar, de que
Bueno, vos tocaste un tema de que hace 20 años o más era muy importante, que basado en un libro de Eddington, el choque de civilizaciones, ¿no? Y la formación de la nueva, el nuevo orden mundial, que toca el tema ese también. Ahora bien, quiero recordar de que una cosa que escuché personalmente del Papa Francisco, dice que el que no es sionista es antisemita, y el que es antisemita no es cristiano. Eso, clarito, me quedó grabado hasta el día de hoy. Bueno, otra cosa que quería recordar, de que Milei dice no se piensa convertir, ¿eh? Él dijo que no se, le preguntaron, ¿te va a convertir? Dijo, de ninguna manera. Así que también lo traigo al tema ese, de que sus posiciones son sin intención de una conversión, ¿no? Bueno, hasta nomás. ¿Cómo? Bueno, ¿Me escucho? no, no ¿Alguien sé quién habló. Alejandro, ¿querés comentar algo? No, yo no sé si se convertirá o no, es lo que está en los portales, después ustedes pueden ver, quizás son comentarios de los portales, pero bueno, eso ya queda en su fuero íntimo, privado. Dicen que el recóndito inviolable de la conciencia queda entre el Altísimo y el hombre, pero yo no me quería detener en si se convierte o no, sino más bien en 3 puntos. Con esto termino y los repito. Israel, capital indivisa, Jerusalén, capital indivisa de Israel, defensa que hace del sionismo, y en 2 actos públicos que alzó la bandera de Israel. Creo que por ahí los signos y las gestualidades, signos que él tuvo, hablaron más que 1000 palabras. Y que, repito, aun cuando uno no coincide en muchas cosas de él, fue muy claro en su condena al terrorismo y defensa del Estado de Israel. Bueno, saludos a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de cerrar este espacio? Parece que no. Muy bien. Vamos a terminar con otra oración, ya para terminar este espacio y invitarlos para la semana que viene, que va a estar nuestra hermana, la rabina, dando también una charla. Así que va a estar interesante. Oremos. Padre, agradecidos estamos por este encuentro que ya tiene varios años también, muchos años, y que nos va ayudando y nos va enseñando a abrir nuestra mente y nuestro corazón, a escuchar a los demás, a escuchar sus opiniones, sus diferencias, y aceptarlos como personas, más allá de que estemos de acuerdo o no. Y además también a través de este proceso vamos aprendiendo lo que las escrituras dicen y que a veces hemos interpretado mal a través de siglos y nos han hecho daño. Gracias por tener esta oportunidad de encuentro. Gracias por tener la disposición de tantos que siempre nos van acompañando semana a semana. A veces no pueden, pero otras semanas están. Y eso nos alegra y nos da fuerza para seguir y continuar. Y también sentir que estamos dando este testimonio que hablaban Susana y Estela recién, un testimonio de ir mostrando con nuestra vida que nosotros estamos dispuestos a aceptar al otro sin juzgarlo, simplemente escucharlo y amarlo. Amén. 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 Hasta la próxima semana. Adiós. Bendiciones a todos. Chao. Bendiciones. Bendiciones.